que se encuentren bien. Les invitamos a que adoren junto con nosotras. Estamos, les invito a que abran su corazón y crean que Dios puede hacer cualquier milagro en nuestras vidas. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo
tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. ¿Qué tal? Una vez más estamos aquí con la predicación de este día y el título es El fruto del Espíritu. Está en Gálatas 5, 22, 23, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Me parece muy importante considerar en este día algunos versículos más para fortalecer este punto o estos versículos que nos hablan sobre el fruto del Espíritu. En Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2 nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Saben? Nosotros como cristianos, para que nuestro fruto del Espíritu vaya evolucionando y vaya creciendo, como le dice Tercera de Juan 1:2, necesitamos que nuestra alma prospere. Y para que nuestra alma prospere, debemos tener los conocimientos que la Biblia nos da, ¿sí? Toda la palabra que Dios nos da nos va a servir para que nuestra alma crezca, prospere, avance a un mejor conocimiento de Dios. Ese mayor conocimiento nos va a dar una mejor forma de poder relacionarnos, no solamente con la gente que no conoce de Dios, la gente del templo, la gente del trabajo, y más aún con con nuestra gente en la casa. Por eso Mateo 6:33 nos recuerda: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Sí? No podemos avanzar en el conocimiento y en la práctica del fruto del Espíritu si nosotros
no ponemos en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Pues bien, vamos a ver el primer punto que nos habla Gálatas 5, 22, 23, que es el fruto del amor. Dice que de este fruto se desprenden todos los demás. Sin amor, los frutos son imposibles. A la luz del primero y segundo gran mandamiento, encontramos que nuestro amor debe ser encauzado en 3 direcciones: hacia Dios, hacia el prójimo y hacia nosotros mismos. En 1 de Juan 4:8 nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si alguno de nosotros no tiene amor, quiere decir que no ha conocido a Dios, no hemos conocido a Dios, aunque nos digamos que somos cristianos. En Levítico 19, versículo 18 nos dice lo siguiente: no te vengues, ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos amor, no tenemos por qué estar vengándonos, no tenemos por qué estar guardando rencor con la gente que nosotros creemos, pensamos que nos hace daño. Y más, si nosotros recordamos que lo que dice la palabra, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces cada uno de nosotros tiene un llamado y debemos de recordar que todos los sucesos que nos pasen, sean malos o sean buenos, sean dolorosos, es para nuestro propio beneficio. Sí. Dice en 1 de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Sí. Entonces, si nosotros amamos, si nosotros conocemos de Dios, pues el fruto se tiene que notar, se tiene que ver. ¿Sí? En Gálatas 5:13 nos dice: hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar, más bien sírvanse los unos a los otros por amor. ¿Sí? El amor nos debe de servir para servirnos unos a otros en todas las áreas, como lo dijimos al inicio, con Dios, para con nuestro prójimo, ¿sí? Nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, en el trabajo, la sociedad, es en todas las áreas, no solamente es para la gente de nuestra congregación, la gente de nuestra iglesia, la gente pues que para nosotros conoce a Dios, ¿no? Es para todo, ¿sí? Se tiene que reflejar el amor de Dios en todo, ¿sí? En 1 de Juan 4:18 nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Cada uno de nosotros debe ser perfeccionado en el amor de Dios para ir desechando todo temor, para ir desechando todo miedo. ¿Cuánta gente no ha alcanzado las promesas de Dios que debe de alcanzar para él, para su familia, por el temor? ¿Sí? En 1 de Corintios 13, versículo 4, 5 y 7 dice lo siguiente: el amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta ni se irrita, no es rencoroso. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa es la grandeza del amor que nosotros debemos de practicar. Ese es el fruto del amor que Dios ha depositado en nosotros para dárselos a los demás. Y si este fruto del amor no ha crecido en nosotros como quisiéramos que crezca, pues debemos de pedirle a Dios para que vaya
trabajando cada día en nosotros y nosotros seamos el reflejo de Él ante los que convivimos diariamente. Este siguiente versículo me encanta porque dice lo siguiente: y ahora, Israel, ¿qué es lo que el Señor tu Dios pide de ti? Solamente que temas al Señor tu Dios, que sirvas por todos sus caminos y ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso está en Deuteronomio 10:12. ¿Sí? El amor en todos tus caminos. ¿Cuántos caminos tienes? ¿Cuántos caminos tenemos? Nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros gobernantes, con la gente de nuestro trabajo. En los caminos en donde tú te desenvuelvas, ahí es donde quiere Dios que muestres el amor que Él ha depositado en ti. Hay un segundo punto, que es el gozo. Dice que el gozo significa alegría, significa regocijarse, estar contento, estar gozoso. Es un atributo de nosotros los cristianos llenos del Espíritu. Proviene, dice, de conocer a Dios y creer en sus promesas, ya que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que estar recordando constantemente para ir creciendo, para ir prosperando en estas áreas del fruto del Espíritu. Dice Juan 18:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Sí? En tus oraciones, en tus necesidades, en tus pedidos, en tu clamor a Dios, ¿sí? Él está puesto para darte, para que tú tengas el gozo cumplido, como dice su palabra. Pero debes de esforzarte para pedir, debes de esforzarte para estar en comunión con Él, debes de esforzarte para darle gracia, para dar gracias, para darle gloria, para darle el tributo que se merece como nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Romanos 15:32 dice, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreada juntamente con nosotros. ¿Sí? Entonces, Dios tiene ya un camino trazado para nosotros. Dice su palabra que desde el vientre Él nos conoció, Él miró nuestro embrión y que desde ese entonces Él tenía preparado el camino por donde deberíamos transitar. Por lo tanto, ¿sí?, debemos de gozarnos en el camino de sus testimonios, dice su palabra, más que de toda riqueza, dice Salmos 111:14. ¿Sí? También en Eclesiastés 7:14 nos dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Sí? Entonces, si Dios ha hecho un camino por donde nosotros debemos de transitar, vamos a encontrar cosas que nos hacen cosas del bien y cosas pues que son adversidades para nosotros. Pero todo eso sirve para ir perfeccionándonos en el camino que Él ha marcado para nosotros. ¿Sí? A lo mejor no es el camino que nosotros hubiéramos elegido, pero Él ya tiene marcado la ruta por donde debemos de transitar. El otro punto que nos habla sobre el fruto del Espíritu es lo concerniente a la paz. Y dice que la paz es un estado de quietud, de reposo y de calma. ¿Sí? La paz bíblica es el shalom de Dios, el bienestar total del ser humano. La paz debe ir en tres direcciones, como el amor, con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos hemos hecho daño nosotros por no tener presente
las palabras o la palabra de Dios para tener paz en todas circunstancias. Veamos lo que nos dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Entonces Dios nos ha hablado de su palabra desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Lo que Él tiene para nosotros, para tener la paz, ¿sí? Y nos recuerda, pues, que nosotros tendremos aflicción en el mundo, que nosotros tendremos problemas en el mundo, pero debemos de confiar, porque Él ha vencido al mundo, ¿sí? En Filipenses 4, 6 y 7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? Y vean que nos dice: por nada estéis afanosos. ¿Sí? Y muchas veces los problemas que nos aquejan, ¿sí?, nos hacen perder el equilibrio. Sin embargo, es muy importante que tengamos presentes las promesas de Dios. ¿Sí? Dice Colosenses 3:15: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Sí? La paz de Dios. Necesitamos la paz de Dios en donde nosotros estemos. ¿Sí? Y vean lo que nos recuerda Romanos 8:6: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Nosotros necesitamos vida, nosotros necesitamos tener paz, no ir muriéndonos día a día por nuestras preocupaciones, por nuestras aflicciones. ¿Sí? El siguiente punto del fruto del Espíritu es la paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Significa serenidad, apacibilidad, indulgencia. La persona se rehúsa a someterse a la pasión o las explosiones de ira. Cuando hay paciencia, hay constancia, firmeza y perseverancia. El que es paciente es tolerante, clemente e indulgente. ¿Cuántos de nosotros necesitamos la paciencia para ir sorteando lo que la vida nos va proveyendo al camino que Dios nos ha llamado? ¿Sí? Y fíjense en Lucas 21:19 lo que nos dice: tengan paciencia, que así ganarán sus almas. ¿Sí? Qué hermosa palabra. ¿Sí? Qué hermosa palabra lo que nos dice Lucas. ¿Sí? Nos hace recordar lo que leíamos al principio en 3 de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Sí? La paciencia nos da salud. La paciencia nos hace humildes, nos hace mansos, nos hace tolerantes, pacientes unos con otros en el amor. O sea, volvemos al principio, al número 1, que es el amor. ¿Sí? Entonces Colosenses 1:11 nos dice: todo esto fortalecidos con todo poder, conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia, así con gran gozo. ¿Sí? Entonces el soportar todo con la tranquilidad, con paz, con amor, nos va a dar salud, nos va a dar el avance, el crecimiento, la prosperidad de nuestra alma. ¿Sí? Por lo tanto, dice Colosenses 3:12, como escogidos de Dios, santos y amados,
revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Sí? Vean cómo todo, ¿sí?, se va juntando para lo que nos pide nuestro Señor para nosotros. En Romanos 3:4 nos dice, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen paciencia, la paciencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. ¿Sí? Entonces es lo que nosotros buscamos, ¿sí? Un carácter aprobado, ¿sí? Una esperanza, ¿sí? ¿Y cómo? Regocijándonos en el sufrimiento, regocijándonos lo que nos viene día a día, ¿sí? En 2 de Tesalonicenses 1:4 nos dice, nosotros mismos nos sentimos muy orgullosos de ustedes en las iglesias de Dios, al ver la paciencia y la fe de ustedes para soportar las persecuciones y sufrimientos. ¿Tienes persecuciones? ¿Tienes sufrimiento? ¿Sí? Nuestro Dios se siente orgulloso de nosotros porque está formándonos un carácter de amor, de santidad, de bondad, de paciencia, de gozo. ¿Sí? Lo que ustedes necesitan, dice su palabra, es tener paciencia para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que ha prometido darnos. Hebreos 10:36. En Santiago 5:11 nos dice, recuerden que nosotros consideramos dichosos a los que pacientemente sufren. Ustedes ya han sabido de la paciencia de Job y saben también cómo lo trató el Señor al final, porque Él es todo compasión y misericordia. Y eso es lo que buscamos nosotros a través de la paciencia, porque al final de todo el proceso tenemos una recompensa. Lo vemos en Job, como nos dice su palabra. Pero ¿cuántos testimonios vemos nosotros en la Biblia en donde la paciencia ha producido grandes frutos, ha producido grandes beneficios? Y Dios quiere que tengamos nosotros esa paciencia para obtener grandes frutos. El otro punto que tenemos que ver en lo que se refiere al fruto del Espíritu es la benignidad. Y significa bondad, carácter amable, gentileza en el trato con otros. Es la suavidad de carácter y disposición reposada para tratar con cortesía a los demás. Esta operación la hace el Espíritu Santo en el corazón del creyente, haciendo lo bueno, no malhumorado o amargado. Al contrario, corrige y endulza el carácter irritable. Hace el corazón bondadoso y hacemos lo más felices que podemos a aquellos que nos rodean. ¿Sí? Para eso nos sirve la benignidad. Veamos qué dice 2 de Samuel 22:36. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. ¿Sí? La benignidad, ¿sí?, el carácter bondadoso, el carácter amable, nos hace grande a nosotros, no para vanagloriarnos, sino para exaltar el nombre de Dios. ¿Sí? En Oseas 2:19 nos dice sobre la benignidad lo siguiente: y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y en misericordia. ¿Sí? Nosotros, desde que nos convertimos, estamos casados con Dios, estamos casados con Jesucristo, estamos casados con el Espíritu Santo, porque Él es el que hace en nosotros estos atributos que Dios nos menciona en Oseas 2:19. ¿Sí? En Romanos 2:4 nos dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Sí? Si no hacemos las cosas bien, ¿sí?,
Nos sentimos mal y eso nos lleva al arrepentimiento. ¿Sí? Colosenses 3, 12, 14 nos dice lo siguiente: vestíos pues como escogidos de Dios, ¿sí?, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Vean cómo estos atributos se van entramando uno con otro. No son inseparables, van unidos, ¿sí? En 1 de Pedro 2, 1, 3 nos dice lo siguiente: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Sí? Estas son los atributos que nos produce la benignidad y debemos de desearlo. El siguiente punto es la bondad. ¿Y qué nos dice la bondad? Dice que es benevolencia, es rectitud de corazón y vida, es disposición para hacer lo que es bueno. Combina ser bueno y hacer lo bueno. Es guiar a buenas obras, tener un carácter bueno, demostrar nuestro amor cristiano con hechos a los demás y a nuestro prójimo. La bondad de Dios es infinita. ¿Sí? Veamos qué nos dice Génesis 21, 23. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltará a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. ¿Sí? Esto le dijo un rey a Abraham. ¿Sí? Pero veamos qué nos dice Crónicas 6:41 al respecto. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder, oh Jehová Dios. Sean vestidos de salvación tus sacerdotes, y tus santos se regocijen en tu bondad. ¿Sí? Es lo que quiere Dios para nosotros sus santos, que nos regocijemos en su bondad. ¿Sí? Nehemías 9:25 nos dice lo siguiente sobre la bondad: y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Qué bonito, ¿verdad? Y muchas veces no nos damos cuenta de la bondad de Dios que nosotros recibimos en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Se imaginan? Unos dice que reciben ciudades o tomaron ciudades rectificadas, encontraron tierra fértil, heredaron casas. ¿Cuántos de los hermanos que nosotros convivimos diariamente vemos cómo han tenido ese tránsito en donde Dios los ha prosperado? Y vemos todo esto. A lo mejor no todo en una misma persona, pero con todos lo hemos podido ver. ¿Sí? En Salmos 31:19 nos dice lo siguiente: cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Cuán grande es tu bondad. ¿Has evaluado la bondad de Dios para contigo? ¿Cuántas veces te ha sanado a ti, a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tus hermanas? Veo
cómo muchos de ustedes se preocupan por la gente y en el grupo que tenemos en WhatsApp para orar por los hermanos. Es una forma de ver la bondad y vemos cómo Dios contesta la oración de nosotros. Sí. Y cierro en este punto de la bondad con lo que dice Efesios 2:7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Sí. Vamos a ver otro punto sobre el fruto del Espíritu, que es la fe. La fe significa felicidad, honestidad, lealtad. Es el carácter de uno que puede confiar, alguien digno de confianza. Sí. Dice que la fe es una virtud ética, es una virtud que distingue al cristiano en sus relaciones y vivencias. Se refiere a un hombre fiel en sus palabras y promesas, un hombre en quien se puede confiar y creer. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia al respecto. Fíjense lo que dice en Santiago 2:5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha probado a los que aman? Oh, qué versículo tan precioso, ¿no? Este versículo tan hermoso me hace recordar el testimonio de John Guichón cuando iniciaba su ministerio y no tenía que escribir. Había pasado apenas la guerra en esos tiempos y él dice que no tenía para comer. Muchas veces tenía que ayunar porque no tenía para comer. Escribía en sus sermones los periódicos o los pedazos de periódicos que encontraba ahí en su camino cuando iba a visitar a los hermanos. Y vean lo que es la fe y la bondad de Dios en este hombre, ¿sí? Cómo fue creciendo su relación con Dios, cómo fue creciendo su iglesia, cómo fue creciendo en la fe con la gente que él predicó en su tiempo, ¿sí? En Santiago 1:6 nos dice lo siguiente: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Sí? Esta fe es muy importante para nosotros. No sé tú por quién fuiste inspirado para que tu fe creciera, pero en el templo yo vi mi fe. Me inspiró la oración, el clamor, la persistencia y el amor de una madre orando por su hijo. Santiago 2:20 nos dice: ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Sí? Nuestra fe, ¿sí?, se ve en las obras que Dios hace con nosotros, en las obras que Dios hace a través de nosotros. La fe nos impulsa a desear lo que muchas veces nunca hemos soñado por el testimonio de los hermanos, por el testimonio de la gente. ¿Sí? Mucha gente en la iglesia escuché pedirle una casa, un carro, un terreno, una esposa, un hijo, y eso me hizo desafiar mi fe. Y Dios es lo que quiere hacer contigo, desafiar tu fe, ¿sí? Dice Hebreos 11:6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y recompensa a quienes lo buscan. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Tú quieres vencer al mundo? Aférrate en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver el otro punto que se refiere a la mansedumbre. La mansedumbre significa disposición tranquila y equilibrada
que mantiene las pasiones bajo control. No significa debilidad, sino poder y fuerza contenida y bien utilizada. La persona con mansedumbre posee la fuerza para perdonar, corregir fallas y gobernarse a sí mismo. ¿Sí? Efesios 4:2 nos dice lo siguiente: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sí? La mansedumbre, la tranquilidad, el equilibrio nos sirve para soportarnos los unos a los otros. No solamente en la congregación, no solamente con los vecinos, en el trabajo, ante la sociedad. Santiago 3:13 nos dice: ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Sí? La mansedumbre nos sirve para mostrar nuestras obras que Dios ha hecho a través de nosotros. En 1 de Timoteo 6:11 nos dice la palabra de Dios: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Sí? Colosenses 3:2 nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hombres escogidos por Dios, mujeres escogidos por Dios, vestíos de esta fe, vestíos de esta mansedumbre, vestíos del amor, vestíos de la paz. Y por último, ¿sí?, tenemos la templanza. Templanza dice que es el control de uno mismo. Se conoce como el dominio propio. En la Biblia, de hecho, lo encontramos así como dominio propio. Y tenemos el último atributo del fruto del Espíritu, que es la templanza. ¿Sí? En Hechos 26:25 nos dice: y Pablo dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de templanza. ¿Sí? Digo pues por la gracia que me es dada a todos los que están entre vosotros, que no sepan más de lo que conviene saber, mas que sepan con templanza, cada uno conforme a la medida de fe que Dios repartió. ¿Sí? Romanos 12:3. Y dice en 1 Corintios 9:25: y todo aquel que lucha en todo demuestra templanza, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, mas nosotros una incorruptible. ¿Sí? Y luego en 2 de Pedro 5, del 5 al 9 nos dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor propio. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Señor, te damos gracias por esta enseñanza, Señor. Te pido que esta sea de grande bendición para tus hijos. Te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret que vayas haciendo crecer el fruto de tu Espíritu en cada uno de nosotros, Señor, para obtener, sí, la promesa que nos diste en Juan 3:12, que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Bendecimos el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Bendecimos el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendecimos al Espíritu Santo, que es el que nos seguirá perfeccionando hasta que estemos con Él. Amén.
Nuestros instrumentos hoy alaban al Señor. Con mis manos y mis pies yo celebraré. Al sonar fuerte el tambor, muy alto saltaré. Canto y danzo para ti, así como David. Muchas vueltas yo daré. Sonará y los coros se oirán. Con mis manos y mis pies yo celebraré. Al sonar fuerte el tambor, muy alto saltaré. Canto y danzo para ti, así como David. Muchas vueltas yo daré. Para ti, así como David, muchas vueltas yo daré. Canto y danzo para ti, así como David, muchas vueltas yo daré. Canto y danzo para ti, así como David, muchas vueltas yo daré. Mañana bastante soleada, Jesús caminaba junto al mar y viendo a Simón en un barco pesquero le dijo: «Ven y sígueme, yo te haré pescador de hombres». Enseguida bajó del barco y atendió al llamado que Jesús le hacía. Y aunque Simón tenía bastantes errores, Jesús no se quedó viendo lo malo de él, sino que visualizó un cambio y un líder muy importante para predicar la palabra de Dios. De hecho, ya no se llamaría más Simón. Su nombre ahora sería Pedro. Jesús lo alentaba a que continuara esforzándose y que se convirtiera en esa roca, firme y fuerte para dar testimonio. Pedro, con la guía de Jesús, se convirtió en uno de los más poderosos predicadores del Evangelio, pues la misión que le asignó Jesús fue cuidar a todas las personas y hacer discípulos a todas las naciones. Tiempo después, Pedro inició su ministerio haciendo una célula en la casa de Cornelio con toda su familia. Y estando allí, vino la presencia del Espíritu Santo con un poder sobrenatural que llenó toda la casa de la presencia de Dios. Aunque al principio Pedro tuvo dudas en que Dios se fijara en personas que no hacían parte del pueblo judío, en una visión Dios le mostró que no llamara impuro a lo que Él ya había limpiado. De esta manera, Pedro predicó en esta casa y Dios lo llenó de su poder y amor, los cuales fueron pilares de la iglesia primitiva. Todo porque Pedro perseveró y obedeció. Rodeando estoy, pensé que caerían hoy,
mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me